Hola, che, brother Chamopana, vale amigo cuate, soy Azabache. Esta vez conectamos con el talentoso columnista y periodista costarricense Jovel Álvarez y una maravillosa sorpresa de ojos azules, nuestro queridísimo conductor y actor venezolano Vicente Tepedino. Te invito a colaborar para generar estos contenidos y continuar difundiendo a nuestra comunidad en donde quiera que se encuentre. Puedes hacerlo a través de PayPal y Mercado Pago. Toda la información en la descripción del video. Suscríbete a Plomovisión 24 horas de opinión y a Azabache Online. Activa las notificaciones, comenta y comparte. Sígueme en las redes sociales como @Azabache Online. Y bueno, ya estamos en conexión con Jovel Álvarez, un periodista brillante, si los hay. Yo lo descubrí, yo soy muy amante de YouTube y la verdad que cuando vi un contenido con unos lentes, a mí lo primero que se me vino a la cabeza, y los venezolanos lo saben, Renio Tolina. Nosotros teníamos un comunicador en Venezuela que muy querido, muy brillante, que se lanzó a candidato presidencial y lamentablemente no sabemos todavía si lo mataron, creemos que sí, pero muy querido. Entonces entré, ¿no? Y me llamó mucho la atención el hashtag no soy Clark. Yo decía, no, tengo que entrar a ver esto. Entro y veo un periodista de verdad admirable, todo el trabajo, porque todos los contenidos llevan una producción atrás, la gente no sabe, pero hay mucha producción atrás. Y me sorprendió muchísimo la claridad y lo crítico que eras con la causa venezolana. Y después me pongo a investigar sobre ti y resulta que descubro que es costarricense. Y yo decía, Dios mío, esto es una maravilla. Primero te quiero dar la bienvenida, Jovel, de verdad, gracias por tu tiempo. Sé que estás a full, así que te agradezco muchísimo. ¿Y cómo estás, amigo? Muy bien, Azabache, feliz de estar aquí con vos, muy contento, gracias por esas palabras. Y fíjate que ese programa, bueno, yo había empezado No Soy Clark después de mi viaje a Venezuela, el primero. Yo estaba buscando algún espacio para poder hablar. Yo era reportero, entonces sobre todo informaba, no opinaba, pero de repente dije, yo quiero opinar, yo quiero decir lo que pienso. Me parece que es importante también y lo empecé en mi canal de YouTube como un podcast así únicamente audio. Después Patricia me dio la oportunidad de pasarlo a Factores de Poder en un formato de video distinto, muy dinámico, que fue mutando y que la gente recibió con mucho cariño. Entonces, imagínate, yo muy feliz, muy agradecido con ustedes, con las oportunidades que me ha dado Venezuela, que me dio Patricia, Factores de Poder. Muy contento, la verdad. Y bueno, ahorita fíjate, un poco con un ritmo más tranquilo, ahora que no estoy trabajando digamos, en el tema venezolano de manera diaria, pero siempre pendiente. Siempre pendiente y hay que estar pendiente. Vamos a enviarle bueno, un abrazo apurruñado, como decimos los venezolanos, a Patricia Poleo, que lleva Sí. una plataforma excelente. También escribes para el Pan Am Post y tienes un montón de cosas, un montón de trabajo. Yo de verdad te he ido descubriendo, te sigo, así que me encanta todo lo que haces. Y la primera Sí. pregunta que te quiero hacer, Jovel, ¿qué te motivó a encarar el tema venezolano como periodista? Bueno, yo viajé a Venezuela en diciembre del 2018. Ese viaje, digamos, viajé por curiosidad sobre todo y no pensé que iba a quedarme cubriendo el tema. Únicamente quería ver cómo era la situación, si de verdad era como se decía. Yo vivía en México en ese momento, quería ver si era como lo pintaban mis amigos venezolanos que estaban en México. Y entonces fui, sobre todo por eso, por curiosidad. Y desde luego me enganché muchísimo. En ese momento emergió el fenómeno de Juan Guaidó, entonces nació a la vez una esperanza y dije, no, yo estaba convencido de que Guaidó iba a hacer algo y dije, no, yo quiero quedarme aquí y ver cómo se logra la libertad de este país. Y al final, casi 2 años después, no se ha logrado, pero seguí cubriéndolo, ¿no? Se fueron abriendo puertas, en efecto, el Pan Am Post fue creo que fue la primera que me dieron oportunidad de escribir ahí. Ya no escribo ahí, tengo que decirlo. A partir de la venta del medio yo también me había salido y después Factores de Poder. Entonces fueron dos ventanas muy importantes que confiaron en mí.
en mi voz como extranjero, no tuvieron reparo en el hecho de que yo fuese extranjero, lo agradecí muchísimo y aprendí mucho, te lo digo de verdad, aprendí muchísimo en ambas. Yo digo mucho en conferencias que he dado que los ciudadanos venezolanos estamos atrapados entre una tiranía asesina y una gran parte, para no decir toda, una gran parte de esa oposición funcional al régimen. ¿Qué experiencia tienes tú sobre eso? Bueno, yo creo que el momento, me vienen muchas cosas a la cabeza, pero la primera tal vez, o la experiencia más directa que yo tuve, fue en la Asamblea Nacional en noviembre del año, ya, bueno, casi un año, que fui a Venezuela la última vez, y vi a Henry Ramos Ayub, y entonces salí a hacerle unas preguntas, y el tipo me huyó, siguió caminando, me ignoró, no quiso responder. Yo creo que esa es la experiencia que tengo yo más clara de lo que es la oposición venezolana, escurridiza, opaca, deshonesta, corrupta en su mayoría. Hay excepciones, por supuesto. Pero creo que esa imagen retrata mucho lo que, como decís, este problema esta espada de dos filos que tiene Venezuela, porque por un lado tenés el problema, que es el chavismo, que es el origen de esto, pero bueno, también el chavismo nació producto de un descontento social hacia una clase política que había fallado, ¿no? Que había fracasado. Bueno, depende, porque obviamente habrá quien te diga, no, fracasó no, porque mira el país que teníamos, ¿no? Era un país rico, con una infraestructura enorme, pero moralmente habían fracasado, no eran un referente ético para nadie. Y para mí la parte moral es muy importante. Si vos no sos exitoso moralmente, en realidad todos los demás éxitos como que no terminan de estar completos. Entonces sí, bueno, el chavismo nace producto del descontento, eso es algo que estamos viendo también aquí en Costa Rica. Y después, esta clase democrática que originó al chavismo, digamos que fue la tierra fértil en la que esa semilla emergió, se convierte en una oposición igualmente opaca, poco transparente, que aunque se proponen o se postulan como una alternativa al chavismo, resulta que son más de lo mismo. Me preocupa mucho. Venezuela se merece mucho más, ¿sabes? Venezuela no se merece lo que tiene, a pesar de que muchos dicen que no, que en realidad cada pueblo tiene el gobernante que se merece. Eso no es verdad, no es así. Y yo sé que Venezuela merece más, mucho más de lo que tiene, y espero que llegue el día pronto en el que pueda realmente entrar al poder una clase política. O sea, vamos a empezar a establecer que tendría que entrar una clase política, no narcotraficante, ¿no? Pero que entre una Exacto. clase política al poder que tenga verdaderos valores y principios. La verdad es que Venezuela, antes del chavismo, primero eran todos partidos de izquierda. Eso hay que decirlo, hay que subrayarlo, porque aquí empiezan con la cuestión de ideologías, y lo que está pasando en Venezuela no es cuestión de ideología, sino es cuestión de humanidad. Entonces yo siempre hago esa aclaración para dejar en la cabeza de la gente que lo que hay en Venezuela es una organización criminal que llegó al poder utilizando nuestras herramientas democráticas, por supuesto, no sé si aprovechando la apatía de la gente y el descontento por la corrupción y la impunidad, ¿no? Sí. Pero ellos terminaron utilizando nuestras herramientas democráticas, a las que todos estamos acostumbrados, a nuestras imperfectas herramientas democráticas, para luego manipularlas a favor del castrocomunismo, con el apoyo del narcoterrorismo. Entonces, siempre le digo a la gente que ellos no cometen errores, no fallan, es un plan perfectamente aplicado, y la verdad es que en Venezuela han destruido todo el aparato productivo del país, han expropiado totalmente, el núcleo familiar, la educación, la salud, el que puede se va, el que no se tiene que adaptar, porque si no va preso o directamente es asesinado. Y el tema de la corrupción ha sido, bueno, yo creo que el caldo de cultivo, y lo acabo de poner en el Instagram, para que estos tipos de tiranías se instalen, porque el hombre es corrompible, lamentablemente, y ellos lo saben, y saben el manejo y la nobleza de los pueblos. Nosotros no tuvimos a nadie, Jovel, que nos dijera, mira, esto va a pasar.
nadie. Bueno, pero según entiendo, los cubanos se advertían, ¿no? Y los venezolanos decían, nosotros no somos Cuba. Exactamente, porque cuando llegaban los cubanos a Venezuela, a nosotros nos sonaba como una campaña electoral. Entonces, Ujú. ¿qué es esto? ¿De qué están hablando? No, 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 aquí esto no puede pasar. Por lo menos nos sentíamos libres, pero sí esos gobiernos anteriores dejaron gran parte de la población marginados, y eso fue lo que cultivó Chávez. Entonces, Sí. es un tema bien complejo que la gente no termina de entender, pero ahora vemos ese mismo proceso en diferentes países. Uno de esos es el mío. Por eso te quiero preguntar sobre eso. Coméntame tu visión. Mira, Costa Rica es increíble, es algo muy preocupante, muy triste para mí, Ujú. porque yo empiezo a cubrir el tema venezolano y tal vez el momento en que yo más sentí una duda muy grande y dije, esto podría pasar en mi país, fue el 23 de febrero en Cúcuta del año pasado, cuando fue este concierto humanitario, el intento de hacer pasar ayuda humanitaria por la frontera. Y yo me preguntaba, ¿será que alguna vez podría pasar que yo esté en Paso Canoas del lado panameño o en Peñas Blancas del lado nicaragüense y no pueda entrar a mi país? Y me nieguen la entrada, a mí y a muchos, que lo único que queremos es llevar comida a un país que hasta ahora lo ha tenido todo, porque Costa Rica, gracias a Dios, ha sido un país muy próspero. Me estremeció, pero pensé que tal vez era una exageración de mi parte, ¿sabes? Pero tal vez ese día se plantó en mí esa duda. ¿Podría pasarnos? Pasaron casi 2 años ya y se fue materializando. Por ahí de agosto de este año hubo una manifestación frente a Casa Presidencial de un movimiento que se hizo llamar Rescate Nacional, a la que no se le prestó particular atención. Fíjate, mi papá seguía la página de este movimiento o de un medio de comunicación que ellos tienen, y entonces él puso la transmisión en vivo de lo que estaban gritando en Casa Presidencial. Si no hubiese sido por eso, tal vez yo no me hubiera dado cuenta ese día. Él lo puso y cuando yo escuché al tipo decir que iba a ser un llamado a la rebelión popular, si no había un diálogo con el gobierno, o sea, si el gobierno no los atendía y no los escuchaba, iba a llamar a la rebelión popular. Cuando yo escuché eso, me estremeció un escalofrío, ¿sabes? Y dije, no puede ser. Y en ese momento entendí que se iba a convertir en un líder, que iba a tener muchos adeptos. En ese momento, tal vez en Casa Presidencial había 200 personas y tal vez eso era mucho. Pero yo supe que iba a crecer. Dediqué unos programas a hablar de él, porque entonces planteaban un referéndum revocatorio, planteaban una nueva constitución. Y yo dije, no puedo creer que esto esté pasando, que yo esté escuchando esto. Y conforme se lo presentaba a algunos colegas, todos me decían, no, 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 mira, ellos no pueden, ellos no van a crecer, eso no puede ser, aquí no va a surtir efecto. Y lo que llegamos a ver el mes pasado, a Azabache, fue un país bloqueado por las carreteras bloqueadas porque estamos enfrentando un déficit fiscal. Y esto yo tengo que decirlo con todas las... Aquí se pueden decir malas palabras, supongo que no. Sí, Pero sí, 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 claro que sí, porque estamos en internet. Esto claro. es claro. El gobierno que tenemos actualmente es una mierda. Entonces, cuando vos tenés un gobierno que no escucha, apático, ciego, sordo y mudo, ahí es donde esta gente aprovecha. El gobierno presenta una propuesta al Fondo Monetario Internacional en septiembre, en la cual, para ajustar el déficit que tenemos, que está a punto de ponernos en default, piden 80% más de impuestos y solo 20% al recorte del gasto. Inaceptable, el país estalló y estos tipos ahí fue donde bloquearon el país 2 semanas. No podíamos movernos de ciudades a otras, un problema, se apoderaron de las calles y estos señores a los que nadie nunca ha votado, nadie ha votado por ellos jamás, ahora dicen que representan al pueblo costarricense y quieren que el gobierno negocie con ellos. O sea, es una situación muy difícil. Lo veo con preocupación, pero sé que es algo que no es único de Costa Rica, está pasando también en cada país a su manera, lo hemos visto ahora en Bolivia, en Chile, en Argentina ya se consolidó el regreso del kirchnerismo, entonces sí, lo veo con mucha preocupación y siento, por muy extremo que parezca, que estos 2 años de estar trabajando el tema venezolano, porque yo termino mi etapa en factores de poder
hace como un mes. Ujú. Y al final terminó siendo casi una escuela, ¿sabes? Para saber cómo enfrentar esto ahora en mi país. Tienen que estar estudiando a fondo el tema de Venezuela. Es Sí. muy importante que lo asuman, aunque lo vean un poco diferente en la superficie, siempre siguen el mismo guión, porque esto se transforma, muta y se adapta a la idiosincrasia de cada país. Sí. Ellos, en estos días le hice una entrevista a Hilda Molina, que es una cubana que estuvo en el seno de lo que es el castrismo, y me decía exactamente igual que las órdenes de Fidel es escoger a los líderes, a las marionetas de la región. Por supuesto que Chávez fue el que lo llevó adelante, fue su marioneta principal, vamos a decirlo así, y le daba las órdenes de que lo adaptaran como quisieran a su país. O Ujú. sea, esa es la orden, o fue la orden de Fidel. Claro. Entonces, esto se repite y yo siento que a veces son tantos los problemas que tiene cada país que nada más ven su ombligo y no ven el monstruo que les viene encima porque se repite el mismo guión y hay que enlazar esa información y ustedes son los más indicados para eso. Bueno, he estado intentándolo. Lo cierto, y eso es así, es que yo en mi país no soy para nada conocido, pero he intentado a partir de programas que he hecho explicar lo que puede pasar. Afortunadamente, he tenido un alcance extraordinario con estos programas. Hice dos. Uno con Nitu Pérez Osuna, con Daniel Suchar Sommer, Déjame darle quien besos a es, Nitu porque la sí, amo. Te amo, Nitu, te amo con todo mi corazón, lo sabes. todos la amamos. La amamos. Nitu Pérez, Daniel Suchar Sommer, quien es un venezolano costarricense que vive aquí, es economista muy, muy conocido acá, y la expresidenta Laura Chinchilla. Ese fue el primero. El segundo fue con Daniel, con Nitu y con Orlando Urdaneta. Oh. Esos programas han tenido un alcance enorme. Tengo que darle besos a Orlando porque si no le doy Sí. besos se pone celoso y bueno, un beso Orlando, te quiero. Son genios que han querido advertir a mi país y a eso yo se los voy a agradecer toda la vida, independientemente de que eso ocurra ahora o no. La advertencia que han hecho tuvo un impacto enorme y yo se los agradeceré de verdad toda la vida porque siento que me están ayudando a advertir a mi país de lo que puede ocurrir y eso, bueno, imagínate cómo se paga. No tengo cómo pagarles eso. ¿Por qué razón tú crees que en Latinoamérica no se voltea a ver como se debería voltear a ver el tema venezolano, donde se está produciendo un genocidio sistemático desde hace mucho tiempo? Muchos dicen que es una crisis humanitaria. Sabemos que no es. De hecho, Venezuela cumple los 5 ítems que tiene marcado la ONU como genocidio. ¿Por qué se instala en los medios de comunicación seguir llamándolo crisis humanitaria? Mira, hay un término que yo escuché, sí, se llamaba crisis humanitaria compleja o situación humanitaria compleja, algo así, que es el que Mm, usa Juan Guaidó. mm. Creo que hay una situación humanitaria compleja, me parece que ese es el término que él usa. Y cuando yo lo escuché decir eso, me indigné, porque dije, ¿cómo es posible que o sea, ya no es una crisis, ahora es una situación compleja, ¿no? Yo no entendí eso. Después me dieron una explicación de que las crisis humanitarias sobre todo son provocadas por desastres naturales, mientras que las crisis humanitaria compleja o algo así, no me acuerdo, eran ya algo más político. En todo caso, yo creo que, y bueno, el genocidio, por supuesto, que implica mucho más, ¿no? Es un crimen. Todo es un crimen, la verdad, en esto. Pero al final, yo creo que sobre todo hay una diferencia que en los medios de comunicación, a los periodistas, a los políticos en ciertos países les cuesta mucho entender, y es el tratar de ver todo lo que ocurre en Venezuela como un problema político, o sea, que los venezolanos se pongan de acuerdo y que lo arreglen entre ellos. Hay cierta obsesión por no querer ver que se trata de un problema de índole criminal. Entonces, si partimos del hecho de que estamos tratando con políticos, bueno, nunca vamos a llegar a escalar en entender lo que ocurre. Así que es un problema muy grande y que parte de ahí, como te digo, de no entender el origen de este conflicto. Así es, y eso es terrible para los venezolanos. Sabemos que el régimen ha colocado en estos
ya 22 años, porque ya estamos en los 22 años, fichas como un tablero de ajedrez en las diferentes organizaciones internacionales para que actúen a favor de ellos en el momento que lo necesiten. Es terrible ver, por ejemplo, en la ONU, que ay, la ONU, todo el mundo en algún momento respetaba la ONU, la Corte Penal Internacional, y ver que no proceden con lo de Venezuela es Bueno, que tengan a terrible. Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos, son cosas que no se entienden. A Venezuela, a Cuba, a Rusia, a China, o sea, esos son países que las libertades están coartadas, o sea, y que hacen de verdad con su población crímenes. Entonces tú dices, bueno, a, a eso me refiero cuando en estos días también veo periodistas aquí en Argentina, bueno, vamos a reclamar esto porque hay un ataque y un avance a los medios de comunicación, a los periodistas, a la justicia, a las empresas privadas. Eso está pasando aquí en Argentina. Y entonces, muy inocentemente, una periodista se refería, bueno, vamos a llamar a la Corte Penal Internacional porque esto se tiene. Yo decía, Dios mío, estos todavía no saben que esos organismos están llenos, infiltrados de esta gente. O sea, realmente, Jovel, o sea, yo a veces hablo de esto, yo no sé si la gente entiende la dimensión de lo que quiero decir, pero es que los organismos internacionales tampoco están actuando como deberían actuar. Entonces, el ciudadano, por ejemplo, Argentina, si pierde la democracia, o Costa Rica, si pierde su democracia, créanme que no va a haber organismo internacional que los ayude. Entonces, van a estar como el venezolano, sin justicia adentro y sin justicia afuera. Sí. Sí, la justicia, como decís, es un tema que hay que cuidar muchísimo, ¿no? Las instituciones. Desgraciadamente, cuando se apoderan de las instituciones, ya la batalla está perdida. Entonces, sí, es preocupante el avance que están teniendo. Ayer, por ejemplo, a Célimo Guido, que es este señor que dirige Rescate Nacional, le habían pedido medidas cautelares por instigación. La fiscalía las había pedido y las rechazaron. Y entonces él salió diciendo que era porque había, bueno, o alguien que iba con él decía, es que ya aquí hay jueces patriotas. Y cuando yo escucho eso, digo, o sea, ya también el Poder Judicial tienen a su gente que los protege. Me preocupa mucho, la verdad. Espero, yo quisiera pensar que estoy viendo las cosas mal o que estoy exagerando, que estoy como traumatizado de tanto cubrir el tema venezolano y veo fantasmas por todas partes. No sé, tal vez. Pero algo me dice que no, algo me dice que esto es mucho más grande y que, bueno, a ver, el otro día escuchaba a uno de estos dirigentes hablar de que a los policías, decía, si nos tiran gases no nos van a encontrar desarmados y quieren hacer algo que llaman frentes de choque. Algo como, pues como una guarimba, no sé. Y entonces, cuando yo escucho eso en un país como Costa Rica, me parece surrealista. No reconozco al país, no reconozco este discurso en mi país. Me duele mucho que esté ocurriendo. Espero que termine. Yo quisiera que esta entrevista en un tiempo sea anecdótica de algo que no creció, pero si crece, por lo menos hice lo que tenía que hacer, que era advertir. Yo lo vi con bueno, obviamente con mis propios ojos, eso es una redundancia terrible, pero lo vi, lo experimenté, lo cubrí profesionalmente. Y justamente por eso yo creo que de llegar a un régimen de este tipo a Costa Rica, pues probablemente yo no podría quedarme aquí. No porque, bueno, ya de por sí yo soy un alma que pasa viajando, pero además yo supongo que lo primero que harán es censurar a la prensa, porque ya de por sí dicen que toda la prensa es vendida. Hay prensa vendida, por supuesto. Pero entonces cuando empezás a generar el odio hacia los periodistas, lo que va a ocurrir es que se vuelve simplemente imposible informar desde adentro. Eso ustedes ya lo vivieron. Entonces, y no sé cuál es un plan B. Ahora estaba hablándolo con unos amigos. ¿Cuál es el plan B? ¿A dónde me voy a ir? ¿A Argentina? ¿Me voy a ir a México? ¿Me voy a ir a Nicaragua? ¿A dónde me voy a ir? Es una pregunta que me hago. Espero no llegar a ese punto, pero sí, me la hago. Es que ese es el gran problema. España está igual. Es más, el propio Estados Unidos, mira lo que está pasando en Estados Unidos. Desde hace años están allá. Chávez financió muchas cosas en Estados Unidos para que hoy haya que no voy a decir que sea Chávez, ¿no? Porque hay el poder detrás del poder, ¿no? Él fue la marioneta. Y están ocurriendo cosas desde Canadá hasta la Patagonia, pasando el continente, que justamente te iba a preguntar, ¿y a dónde te vas a ir, Joel? ¿A dónde te vas a ir? Dime dónde, porque Sí. por eso es Para que irnos todos ahí.
Bueno, claro, porque ¿dónde vamos? No sé. Y ahí es donde está el tema, porque la gente cree que eso se le pasa a un solo país y que eso jamás le va a pasar No. al nuestro, ¿no? Pero no es así, está pasando y realmente está pasando. Y ahí es donde la ciudadanía tiene que comprometerse a dar la batalla cultural, a hacer lo que tú haces. ¿Qué más podemos hacer nosotros si no es alertar? Porque nosotros no tenemos armas, no tenemos cómo arreglar esto. Yo estoy contando o estamos contando con los amantes de la democracia y quien pueda hacer algo, lo haga. Y esa presión tiene que continuar. Ahora yo quiero que, nombraste por ahí a Guaidó. Yo quiero que me comentes qué te parece a ti el presidente interino de Venezuela. Y no me lo conteste hoy, ahora no, vamos a la otra plataforma. No, ok, pero vamos a hacer una cosa. Yo te tengo una Ajá, dime. sorpresa. Dios mío, a ver. Espérate. Puede venir el señor de ojos claros un momento? ¿Quién Aquí. será? A ver. ¿Quién ¿Puedes venir un será? momento? ¿Quién Aquí, será? aquí para que, vení. ¿Pero qué dice el señor? El señor de... El señor de ojos claros. Mis ojitos azules, te amo con todo mi corazón. Mi amor, gracias, mi vida, Jovel. Mira, Vicente Tepedino, yo te quiero aquí también, ¿eh? Te quiero entrevistar, mi vida. Te amo con todo mi corazón. Mi amor, te abrazo. ¡Ay, qué alegría! Es venezolano. Sí, no es tico. No es tico, es con el corazón venezolano. Te amo, Vicente, sabes que te amo con todo mi corazón. Pero ¿por qué no le decimos que se quede en la segunda parte? Y bueno, dale, nos sentamos los tres, sí, dale. Vamos a la segunda parte por @SabachonLive, Guerreros de Luz. No te vayas de ahí, por favor, que esto se pone buenísimo, ¿ok? Así que sígueme por @SabachonLive y continuamos esta hermosa entrevista con Jovel Álvarez y mi querido amigo Vicente Tepedino. Gracias, mi vida. Gracias por estar ahí. Te invito a ver la segunda parte de esta entrevista con Jovel Álvarez y Vicente Tepedino por @SabachonLive.